Las blancas comienzan con un movimiento flexible, manteniendo el equilibrio dinámico y una postura posicional sólida. Las negras imitan el enfoque de las blancas manteniendo el juego en un estado de equilibrio dinámico e igualdad sólida. Las blancas optan una configuración de ataque indio de rey, solidificando la posición y manteniendo la igualdad. Las negras responden enrocando el alfil, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G2 para afianzar el control posicional. Las blancas desarrollan el alfil, un movimiento sólido que mantiene la igualdad posicional. Las negras juegan, solidificando la estructura de peones y manteniendo el equilibrio dinámico. Las blancas avanzan el peón central, un movimiento sólido que refuerza el control del centro. Las negras enrocan en el flanco de rey, un movimiento de desarrollo sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Las blancas desarrollan el alfil, un movimiento sólido acorde con la estructura de fianqueto. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B3. Debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas capturan el peón, un movimiento sólido que mantiene la ventaja obtenida. La jugada el caballo a la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la columna F a la casilla D7. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque largo para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H3 de las blancas es un error.
La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E5, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla D8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras recapturan un movimiento sólido que simplifica la posición y mantiene su estado. Las blancas cambian caballos, una simplificación sólida que consolida su ventaja. Las negras recapturan un movimiento sólido que mantiene la estructura de peones. Las blancas simplifican un movimiento sólido que busca reducir el potencial de ataque de las negras. Las negras recapturan la dama, un movimiento sólido que mantiene la actividad de sus piezas. Las blancas desarrollan el caballo, un movimiento sólido que apoya posibles operaciones centrales. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a enroque largo, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Las blancas enrocan en el flanco de dama, un movimiento sólido que inicia un potencial ataque al flanco de rey. Las negras centralizan la torre, un movimiento sólido que mejora la colocación de la pieza. La jugada el caballo a la casilla C4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla B6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla A5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el caballo a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla B8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla B8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla G7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla G7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Las blancas reposicionan la torre, un movimiento sólido que prepara la acción central. Las negras empujan el peón, un movimiento sólido que refuerza la estructura del flanco de dama. Las blancas duplican torres en la columna D, un plan posicional sólido para aumentar la presión. La jugada el peón a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D8 con jaque, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Las blancas colocan la torre en un movimiento sólido que explota la columna abierta y la presión. Las negras retiran el rey, un movimiento sólido para la seguridad del rey en el final. Las blancas cambian torres en una simplificación sólida que mantiene la ventaja ganadora. La jugada el rey captura en la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla H6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el rey captura en la casilla E8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Las blancas activan el alfil, un movimiento sólido que amenaza cambiar piezas clave. Las negras centralizan el caballo, un movimiento sólido que disputa casillas centrales clave. La jugada el alfil a la casilla D6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla D6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E7 para afianzar el control posicional. Las negras reposicionan la torre, un movimiento sólido que despeja la columna,
La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla C7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas dan jaque un movimiento sólido que fuerza al rey a retroceder y mantiene la iniciativa. Las negras mueven el rey una maniobra defensiva sólida. Las blancas avanzan el peón un movimiento sólido que refuerza su control del flanco de dama. Las negras reposicionan el caballo un movimiento sólido que mantiene el juego activo de piezas. La jugada el alfil a la casilla D6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D5. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla B7, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla E8 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla F6 de las negras es un error.
La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Las blancas dan jaque un movimiento sólido que fuerza al rey negro a una casilla peor. Las negras mueven el rey un reposicionamiento de rey sólido, aunque pasivo. La jugada el caballo a la casilla C4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. Las negras avanzan el peón un movimiento sólido que crea actividad en el centro. La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla F7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla G5 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a el caballo a la casilla E3 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla B2 para afianzar el control posicional. Las blancas recapturan un movimiento sólido que consolida la ventaja material. Las negras dan jaque un intento sólido de interrumpir la seguridad del rey blanco. Las blancas mueven el rey un reposicionamiento sólido, aunque algo incómodo. La jugada el caballo a la casilla C3 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla A8, capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla A8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival.
Las blancas mueven el rey un movimiento sólido en busca de seguridad. Las negras reposicionan el caballo un movimiento sólido que busca casillas activas. Las blancas activan la torre un movimiento sólido que crea una inmensa presión en la columna abierta. Las negras mueven el rey una postura defensiva sólida pero pasiva. Las blancas reposicionan la torre un movimiento sólido que prepara futuros intercambios. La jugada el alfil a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a la torre captura en la casilla H7, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas avanzan el caballo un movimiento sólido que penetra la posición negra. Las negras mueven el rey una casilla sólida y segura. Las blancas reposicionan la torre un movimiento sólido para mantener el control central y la presión. Las negras empujan el peón un intento sólido, aunque lento, de crear espacio. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla F8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla C3 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla H4 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan un movimiento sólido que gana material y consolida la ventaja. La jugada el peón de la columna B captura en la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E7 con jaque, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E8 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan un movimiento sólido para recuperar el equilibrio de material y la presión. Las negras mueven el alfil un movimiento defensivo sólido,
Las blancas capturan un movimiento sólido que gana un peón y simplifica. La jugada el alfil captura en la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla A8, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla A8, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan un movimiento sólido que da jaque al rey y avanza el peón. Las negras mueven el rey un retroceso sólido para la seguridad del rey. Las blancas reposicionan la torre un movimiento sólido que controla casillas clave. La jugada el alfil a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C7 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan el peón un movimiento sólido que crea la amenaza de un peón pasado. La jugada el caballo a la casilla E4 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla F7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla B7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla B8 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan el peón un movimiento sólido que crea un peón pasado y una ventaja abrumadora. Las negras mueven el alfil un intento sólido de bloquear el peón pasado. La jugada la torre a la casilla A8 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla B6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, abriendo paso a el alfil a la casilla C3 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F7 para afianzar el control posicional. Las negras mueven el rey un movimiento sólido para prepararse para el final venidero. Las blancas reposicionan el alfil un movimiento sólido que mantiene la presión,